¿Cómo están, queridas y queridos estudiantes? Bueno, ya estamos avanzando en este año, ya estamos en nuestra guía número 6, así que los voy a invitar a que empecemos nuestro trabajo y veamos cómo nos vamos, ¿no es cierto?, interiorizando con respecto a lo importante de lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a recordar que el objetivo de aprendizaje que estamos trabajando tiene que ver con la valoración del Estado de Derecho en nuestro país. Por lo tanto, vamos a reconocer los principios y elementos que constituyen este Estado de Derecho. Al mismo tiempo, vamos a medir juicios de valor y cuáles son todas las normas jurídicas en cuanto a su eficacia para poder regular y organizar la vida de la convivencia política y social de nuestro país. Y por último punto, vamos a argumentar, dar una postura con respecto a qué papel debe jugar el Estado de Derecho en la regulación de los poderes que tienen los gobernantes. Por lo tanto, hay conceptos claves acá que vamos a trabajar que tienen que ver con el concepto de transparencia y el respeto de la dignidad humana. El material de apoyo, el que estamos trabajando hasta ahora, es el libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales tomo 2. En este caso vamos a trabajar las páginas de la 213 a la 229 y en conjunto también con nuestra guía de formación ciudadana con respecto a lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Bien, comenzamos entonces. En nuestra primera clase trabajamos dos conceptos claves. Uno tiene que ver con el concepto de la Constitución de 1980 y cuáles son los derechos constitucionales que están establecidos en esta. Por lo tanto, nosotros antes de comenzar fuimos capaces de establecer cuáles son las bases conceptuales de nuestra institucionalidad chilena en cuanto a lo que es el concepto de Estado, que tiene como finalidad el bien común, pero al mismo tiempo este está compuesto por 4 elementos: población, territorio, poder o ley y lo que es la soberanía. Ahora, entrando ya a esto, vamos a establecer qué es una constitución. Por lo tanto, definimos la constitución como la ley fundamental de un Estado, es decir, la ley más importante que tiene una nación. Ahora, lo importante de esto también es que en ella se fijan las bases de la institucionalidad chilena, por lo tanto establece un orden jurídico del Estado y por lo tanto no hay ningún poder que tiene que estar fuera de la Constitución. Por lo tanto, la Constitución nos establece el marco jurídico básico para poder establecer lo que es el concepto de Estado de Derecho. Ahora, esto involucra a todos los habitantes de nuestro país. Esto implica que, de acuerdo a lo que ha sido el siglo XX, nosotros tenemos dos constituciones. El siglo XX, 1925, donde la imagen emblemática es don Arturo Alessandri Palma, y la constitución de 1980, que tiene que ver con su creación a través de lo que fue la gestión del gobierno de la dictadura militar. Ahora, ¿qué establece una constitución política? En primer lugar, establece una forma jurídica de organización. En segundo lugar, establece un tipo de gobierno, un régimen político, y por lo tanto para ello tiene que garantizar ciertas cosas, libertades, pero también tiene que establecer derechos fundamentales que van de la mano ¿con qué? Con los deberes que en su conjunto ordenan y rigen una sociedad. Ahora, la Constitución de 1980 tiene una particularidad. ¿Por qué? Ahora, esta Constitución, en este caso, es originada a partir del año 1978, ¿ya? Y es llevado a un plebiscito en el año 1980, ¿ya? ¿Cómo se fue configurando esto? Primero se creó una comisión para poder redactar la Constitución, denominada la Constitución Ortúzar. Esta fue creada en 1978. Sin embargo, quien dio las ideas principales a la creación de esta Constitución fue Jaime Guzmán, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Y esta fue aprobada en 1980 a través de un plebiscito que hasta el día de hoy es muy cuestionado. ¿Por qué? Porque no existió debate político y por lo tanto tampoco existe un debate ciudadano. Por lo tanto fue una imposición por parte de las autoridades del momento, en este caso de la Junta Militar, liderada por Augusto Pinochet. Sin embargo, esta constitución no es puria. Al día de hoy significa no es pura 100%, porque esta ha sufrido distintas modificaciones o reformas. Las primeras reformas fue en el año 1980, en el año 2005 y la última en el año 2015, la cual estableció, ¿no es cierto?, que fue regulando
la forma de gobierno, al mismo tiempo lo que es la elección de las autoridades, eliminando el sistema binominal. Ahora, en sí mismo, la Constitución, ¿qué es lo que establece? Establece derechos constitucionales. Y dentro de los derechos individuales fundamentales podemos señalar que estos tienen ciertas características, estos derechos de cada una de las personas. Primero, que son inherentes a las personas. ¿Por qué? Porque forman parte de la persona. Son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden entregar a otras personas. Yo no puedo enajenarlos, sino que nacen conmigo y mueren conmigo. Son absolutos, en el sentido de que no pueden ser relativizados, que para un grupo de la población sí y otro grupo de la población no, sino que son derechos para todos los habitantes del territorio. Al mismo tiempo que son inviolables, quiere decir que no se pueden pasar a llevar. Por lo tanto, tienen que estar protegidos por ley. Y al mismo tiempo que son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que estos no tienen término, porque, insisto, vuelven al origen, es decir, nacen con nosotros y mueren con nosotros. Ahora, estos derechos individuales los podemos clasificar en 3 tipos de generación. La primera generación se denominan derechos civiles o políticos, que tienen que ver con la relación respecto a mi inserción en la sociedad. En segundo lugar, tenemos los derechos de carácter económicos, sociales y culturales, que tienen que ver, según lo que establece la Constitución del 80, la libertad de emprendimiento, ¿no es cierto?, ser parte de la sociedad y tener derecho a educación, por ejemplo. Y también tenemos los derechos de tercera generación, que tienen que ver con el concepto de la solidaridad, es decir, con el sentido del bien común del Estado, de poder ayudar y proteger a los más necesitados. ¿Qué implica esto? Implica que todos estos derechos constitucionales están fundamentados principalmente en un artículo que tenemos que conocer muy claramente, que es el artículo número 19, el cual se establecen cuáles son nuestros derechos que consagra la Constitución y lo más importante, que son para todas las personas, no para un grupo en específico. Ahora, si nosotros vemos estas imágenes, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se observan en esta imagen? Por ejemplo, este puede ser el derecho a la educación. Este puede ser, lo que dice muy bien la palabra, sindicato, es decir, la organización de los trabajadores. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el derecho a la seguridad pública. ¿Qué quiere decir? Que nos proteja las autoridades a través de su representante, en este caso de las policías. Pero al mismo tiempo también tenemos el derecho a la información. Por lo tanto, ahí tenemos consagrados 4 elementos básicos de estos derechos constitucionales. Ahora, estos derechos constitucionales también están consagrados en base a 2 conceptos. Uno de ellos corresponde al concepto de nacionalidad y el otro al concepto de ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que todo habitante del territorio tiene derecho a ser parte de una nación, pero al mismo tiempo tiene derecho a participar en el poder soberano de la nación, cumpliendo ciertos requisitos. Por lo tanto, son considerados como derechos fundamentales. Por lo tanto, ¿qué es la nacionalidad? La nacionalidad la vamos a definir como un vínculo jurídico. ¿Qué quiere decir? Es un vínculo legal. ¿Entre quién? Entre nosotros, que somos las personas, y el Estado. ¿Y cómo se concretiza eso? Por ejemplo, a través de sus 2 fuentes de origen. Tenemos fuentes de origen natural, también algunos le denominan originarias, y de carácter legal, que algunos también le denominan como derivadas. Las fuentes naturales de la nacionalidad corresponden a 2 conceptos, jus sanguinis y el jus soli, o el derecho a sangre y el derecho a suelo. Es decir, toda aquella persona que tenga sangre de chileno tiene el derecho fundamental de poder tener la nacionalidad chilena. Todo aquel que nazca en el territorio chileno tiene el derecho fundamental de poder optar a la nacionalidad chilena. En cambio, las segundas fuentes derivadas legales pueden ser 2. Una es por carta de nacionalización y la otra por nacionalización por gracia. ¿Cuál es la diferencia? Estas 2 son
para extranjeros. En el caso de la carta de nacionalización, son para aquellos extranjeros que viven por lo menos 5 años en nuestro país y que en forma voluntaria opten por la nacionalidad chilena. Para eso deben renunciar a su nacionalidad anterior, a excepción de que exista un convenio diplomático entre las naciones que corresponde al que pide la nacionalidad, como el país que da la nacionalidad, para poder, ¿no es cierto?, obtener una doble nacionalidad. También existe la nacionalización por gracia, que es aquella que otorga el Estado chileno a aquellos extranjeros que han aportado algo relevante para nuestra sociedad, para el crecimiento de la sociedad. Por ejemplo, intelectuales, por ejemplo, deportistas, por ejemplo, grandes, ¿cierto?, personas que aportan a través de su solidaridad o generosidad con la nación chilena. Por lo tanto, tenemos estas dos fuentes de origen de la nacionalidad. Ahora, esta nacionalidad no es eterna. ¿Por qué? Porque existen ciertas condiciones en las cuales yo puedo perder la nacionalidad. Primero, si yo soy extranjero y pedí ser chileno, se me puede cancelar la carta de nacionalización si yo cometo actos que pongan en riesgo la integridad de la nacionalidad chilena, es decir, a los habitantes del territorio. También puede ser, ¿no es cierto?, la revocación o la anulación de la nacionalización por gracia, y eso se hace a través principalmente de una ley. Es un caso muy excepcional. Ahora, también una forma para nosotros como chilenos perder la nacionalidad, ya no solamente para los extranjeros, sino también para los que nacieron en el territorio chileno y tienen sangre, en este caso de chilenos, si nosotros prestamos ayuda a enemigos de Chile en una guerra externa. Automáticamente, ¿no es cierto?, perdemos nuestra nacionalidad porque ya perdemos ese lazo de elementos comunes que tenemos con el resto de los habitantes porque lo ponemos en riesgo. Y por último, tenemos que es la renuncia voluntaria por nacionalizarme en otro país que no sea Chile. Por lo tanto, si yo voy a nacionalizar, por ejemplo, como cubano, evidentemente voy a tener que primero renunciar a mi nacionalidad chilena y poder optar a la nacionalidad cubana. El otro derecho corresponde al concepto de ciudadanía. ¿Y qué significa desde el punto de vista constitucional esto? Tiene que ver con el derecho de sufragar, votar. ¿En qué? En las elecciones o los plebiscitos. Ahora, para yo ser ciudadano, tengo que cumplir por lo menos 3 requisitos. Ser chileno, tener 18 años o más y no estar condenado a pena fictiva, y como usted bien lo maneja, corresponde a hechos graves, muchas veces de sangre, que tienen una condena por sobre los 3 años y un día. Ahora, esta misma ciudadanía, al igual que la nacionalidad, también se pierde en ciertas condicionantes. En el caso, ¿no es cierto?, de nuestra nacionalidad, si yo pierdo la nacionalidad, automáticamente pierdo la ciudadanía. Si yo soy condenado después de obtener la ciudadanía a pena aflictiva, también pierdo la ciudadanía, es decir, el derecho a sufragar. Y también, si cometo actos que sean considerados, catalogados como delitos de carácter terrorista, también voy a perder ese concepto de ciudadano. Por lo tanto, la nacionalidad y la ciudadanía se obtiene bajo ciertas condicionantes, que está pensada tanto para chilenos como para extranjeros que viven en Chile, pero al mismo tiempo existen ciertas condicionantes que nos permiten, ¿no es cierto?, establecer ciertos márgenes de poder mantenerla y también correr el riesgo de poder perderla. Ahora, la ciudadanía en sí, ¿qué consiste? Desde una perspectiva tradicional, la ciudadanía también puede ser entendida a través de la posibilidad de tener ciertos derechos políticos, es decir, tengo derechos, por ejemplo, de sufragar, es decir, votar, ya sea a través de elecciones o a través de los plebiscitos. También tengo derecho, por ser ciudadano, a optar cargos públicos de acuerdo a los requisitos que establezca la Constitución. Pero al mismo tiempo también puedo ser parte de un partido político, porque para eso tengo que ser mayor de 18 años, ¿ya? Entonces, sin embargo, no solamente la ciudadanía tiene que ver con aspectos de carácter políticos en cuanto a la participación política, sino que también desde un punto de vista hoy día, actual, contemporáneo, también ser ciudadano implica participar activamente en actividades que tienen que ver con la vida en comunidad. Por ejemplo, ocuparse
de asuntos públicos y pertenecer a grupos que promuevan diversas causas. Por ejemplo, ser miembro de la directiva de un curso. Por ejemplo, ser miembro de un directorio de un club deportivo. Por ejemplo, ser representante, delegado o ser presidente de la junta de vecinos. Es decir, hay distintas formas donde yo puedo ejercer mi derecho ciudadano de participar en comunidad. Bien, en la clase número 2, nosotros fuimos capaces de poder analizar y seguir avanzando en otros elementos. Por ejemplo, hablamos de los poderes del Estado, del sistema judicial chileno, de la reforma procesal penal y de los órganos de control del Estado. Sin embargo, antes de comenzar la clase número 2, hicimos una síntesis de la clase número 1. ¿Y qué le dijimos? Establecimos que la constitución política de nuestro país es la ley fundamental de nuestro Estado. Su origen tiene que ver con el plebiscito de 1980, el cual tiene ciertos cambios, por ejemplo, año 89, 2005 y 2015. Ahora, ¿qué establece la Constitución? La organización del Estado, específicamente en el capítulo 1, que se denomina las bases de la institucionalidad. ¿Qué establece en ella? Que Chile es, en primer lugar, una república democrática, pero al mismo tiempo señala que es un Estado unitario, pero algo muy relevante a nivel internacional, que corresponde a que somos un Estado soberano, es decir, que tenemos autogobierno, que tenemos independencia con respecto a la influencia de otras naciones. Ahora, también esta Constitución que establece derechos y garantías constitucionales, que están específicamente en el capítulo 3, que se llama, como bien dice la frase, derechos y deberes constitucionales, que están focalizados principalmente en el artículo 19, donde los principales derechos, entre otros, muchos, ya son más de 20 y tantos derechos, que establecen, por ejemplo, que tenemos igualdad ante la ley, que tenemos libertad personal, libertad de unión y derecho también a la educación, entre otros. También fuimos capaces de señalar que, ¿cierto?, la Constitución, que lo que establece, define a cada uno de nosotros como sujetos jurídicos. Por lo tanto, nosotros establecemos de que en el capítulo 2 habla cuáles son los requisitos para obtener la nacionalidad y cuáles son los requisitos para obtener la ciudadanía. Y la nacionalidad se define como un vínculo jurídico entre el individuo y el Estado. Y la ciudadanía son derechos políticos, donde, ¿no es cierto?, el principal derecho corresponde al derecho a sufragio. Ahora, pasando ya directamente a los poderes del público, en este caso los poderes del Estado, podemos señalar que son tres. En primer lugar, tenemos el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está representado ¿por quién? Por el presidente de la República. Según la Constitución, este presidente de la República tiene una dualidad de funciones, que es jefe del Estado, que es la máxima autoridad del Estado, y es al mismo tiempo jefe de gobierno, que es el responsable de administrar el Estado, de, ¿cierto?, gestionar el Estado. Por lo tanto, esta función de administración es un elemento fundamental entre sí. El segundo poder corresponde al legislativo. Y otra forma de llamarle al poder legislativo tiene que ver con lo que es el Congreso Nacional, que tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado, ¿ya? Ahora, sus principales funciones, y aquí entramos en un tema que es bastante discutible en relación a que hay una duplicidad de cargos en dos tipos de legislaturas totalmente distintas, que tiene que ver que ambos tienen derecho a formar leyes, fiscalizar los actos de gobierno, esto exclusivamente de quienes, de los diputados, ¿ya? Y tienen el derecho para ambos de representar a la ciudadanía a través de su presencia en el Congreso. Y tenemos el Poder Judicial, que tiene que ver principalmente con los tribunales de justicia, como por ejemplo la Corte Suprema, que es la Corte máxima del país, la Corte de Apelaciones, donde yo, ¿no es cierto?, pido revisión de los fallos que tengan los juzgados de primera instancia, en el caso de no quedar conforme con lo que ellos vayan a resolver. Por lo tanto, su principal función, ¿cuál es? Es administrar y aplicar, ¿qué cosa? La justicia. Ellos no hacen las leyes, sino que ellos interpretan la ley y al mismo tiempo lo aplican la ley, ¿ya? La gracia de estos tres poderes del Estado dentro de un Estado republicano que está definido en la Constitución, que son tres poderes totalmente independientes entre sí. Por tanto, la independencia, ¿cierto?, implica de que el Ejecutivo no puede, ¿no es cierto?, hacer actuar al Legislativo de una forma o al mismo tiempo al Judicial, porque ellos tienen autonomía en cuanto a su funcionamiento. Ahora, también tenemos
ciertos poderes públicos, pero ya de carácter local. Por ejemplo, tenemos que en la región ya tenemos autoridades que no son elegidas democráticamente por la ciudadanía, sino que son designados por ¿quién? Principalmente por, en este caso, el presidente de la República. En la región tenemos quien es designado por el presidente de la República al intendente regional. Sin embargo, democráticamente, para fiscalizar la labor del intendente, tenemos a los consejeros regionales, que también se denominan CORE. El encargado de administrar territorialmente en representación del presidente de la provincia es el gobernador provincial, y este también es el designado por el presidente. Sin embargo, aquí entramos en una participación local, donde la ciudadanía elige su administración más cercana, que es la comuna, donde los ciudadanos, no el presidente, eligen a quién va a ser su alcalde o alcaldesa y quienes van a formar del consejo municipal, quienes son los que asesoran, al mismo tiempo fiscalizan la labor de quién, del alcalde, en beneficio de los miembros de la comuna. Por lo tanto, lo importante acá es establecer que existen dentro de los poderes públicos locales dos tipos de poderes. Poderes designados por el presidente, como por ejemplo el intendente, el gobernador provincial, y otros que son elegidos por la ciudadanía, como los CORE o como los alcaldes y el consejo y los miembros del consejo municipal. Ahora, el poder judicial, la principal labor del poder judicial, principalmente, como señalábamos anteriormente, es administrar justicia de forma oportuna y de calidad. Esa es una meta que tengan ellos, y ahí nosotros podríamos también un poco cuestionar respecto a la eficacia de la aplicación de la justicia, o antes previamente a eso, es decir, de qué manera las leyes responden a las necesidades de la sociedad en la actualidad. ¿Y qué es lo que hacen? Toman conocimiento de situaciones tanto de carácter civil entre las personas, pero también de carácter criminal, que tienen que ver con hechos de violencia, hechos de sangre, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué hacen ellos? Resuelven la situación y ejecutan los juzgados de acuerdo a las leyes existentes. No es algo antojadizo, sino que es algo que tiene que ver con el cuerpo jurídico que está establecido desde las leyes creadas tanto por el presidente, pero también las leyes creadas por el Poder Legislativo a través de los senadores y los diputados. La estructura del Poder Judicial es una pirámide. ¿Por qué? Porque en la parte más alta está el máximo tribunal, pero el funcionamiento no parte de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba. Por lo tanto, tenemos lo que son los tribunales de primera instancia, donde llegan las causas tanto civiles como criminales y empiezan su investigación y sus primeras resoluciones. Si esta resolución que establece el tribunal de primera instancia no satisface, yo puedo ir a una segunda causa, en este caso a una segunda instancia, que es la Corte de Apelaciones. Si el resultado de la Corte de Apelaciones en cuanto a la definición no satisface los requerimientos que yo necesito de acuerdo a las evidencias que yo manejo para comprobar, ¿no es cierto?, una situación, puedo también definitivamente presentar mi caso a la Corte Suprema. Una vez que llega a la Corte Suprema, lo que determine esta ya no es posibilidad de nueva revisión, por lo tanto es última o final de la determinación con respecto a un proceso judicial. Sin embargo, quedan también, dependiendo de la temática, algunas acciones que pueden ser, ¿no es cierto?, trabajadas a través de los tribunales internacionales, pero ese tema lo vamos a ver en una clase más adelante. Ahora, lo importante es que el Poder Judicial tiene que funcionar en base a ciertos principios, y los principales principios que tiene que trabajar es que tiene que aplicar justicia en forma independiente, que tiene que tener inamovilidad, es decir, yo por tomar una determinación como juez no puedo colocar en riesgo si puedo seguir o no seguir en mi cargo. Tengo que ser responsable en mi toma de decisiones, tengo que ajustarme a mi legalidad, es decir, a las leyes. Yo no puedo inventar leyes, yo tengo que interpretar correctamente las leyes. También con un principio que se llama la territorialidad. ¿Por qué? Porque el territorio nacional está dividido por jurisdicciones. Por lo tanto, un juez de una jurisdicción no puede meterse en los casos de un juez de otra jurisdicción. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, el principio de la publicidad, que tiene que ver justamente con la transparencia, con la entrega de la información, de acuerdo a que la información no sea un punto de entorpecer el trabajo investigativo. Pero de lo contrario, tiene que existir libertad de información. Por eso ustedes, si se fijan, hay en el TV Cable un canal del Poder Judicial donde se muestran las causas y los juicios orales que, ¿no es cierto?, son de
conocimiento público. ¿Ya? Bien. Ahora, sin embargo, este sistema procesal chileno no es el mismo de hace 10, 15 años atrás, sino que este sufre una reforma porque el sistema era tremendamente burocrático, era tremendamente, ¿cierto?, lento. Entonces, para poder modificar todos esos vicios que tenía el sistema, sin que no querer decir que hoy día no existen ciertos vicios, pero con respecto al sistema anterior es que se crea esta reforma. Ahora, lo importante es que esta reforma procesal lo que busca es la modernización del sistema judicial chileno, pero al mismo tiempo quiere alinear, ¿cierto?, la justicia de acuerdo a los parámetros internacionales del respeto a los derechos humanos. Es decir, hay elementos fundamentales acá que explican el por qué se crea esto. Surgen nuevas instituciones con esta reforma. Primero, surge el Ministerio Público, ya que, ¿no es cierto?, es el encargado de, ¿no es cierto?, tomar las causas correspondientes y al mismo tiempo tomar decisión como tribunal de primera instancia. Están los fiscales, que ya no es el juez el que investiga y toma la decisión, sino que es un órgano externo, que es el fiscal, que es un abogado contratado por el Estado, que, ¿no es cierto?, investiga una situación a través de las policías y determina, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar juicios en contra de personas que tengan algún delito que se pueda hacer condenable de acuerdo a las leyes existentes en nuestro país. Al mismo tiempo, la contraparte tiene también derecho a ser defendida, porque se presume su inocencia hasta que es comprobado lo contrario, que es lo que se denomina la Defensoría Penal Pública. Ahora, ¿qué implica esto? Que estos tres órganos van a cambiar totalmente el sistema. ¿Por qué? Primero, vamos a comparar. El sistema antiguo, la defensa era realizada por abogados y por postulantes de las corporaciones de asistencias judiciales municipales. Ahora, en el sistema nuevo también hay defensa por abogados, pero aquí lo importante es que hay una defensoría penal pública, es decir, el Estado invierte recursos directos para poder, ¿cierto?, realizar tanto una acusación como una defensa con respecto a una situación de carácter judicial. El sumario o la investigación en el sistema antiguo era secreto. Hoy día la investigación es pública, a no ser de que la información ponga en riesgo los resultados de la investigación. Y ahí los jueces tienen que determinar qué información se entrega en su momento, pero al final del proceso toda la información tiene que quedar de común conocimiento, de conocimiento público con respecto a lo que sucedió y cómo se investigó. El sistema antiguo, el sistema era netamente de carácter escrito, papeleo, mucho. Hoy día se busca y privilegia lo que es este caso, la audiencia, es decir, la oralidad. ¿Ya? La investigación estaba a cargo del mismo juez que condenaba. No, hoy día la investigación está a cargo de ¿quién? De un órgano externo, que es el Ministerio Público, quien designa ¿quién? Un fiscal, quien va a investigar respecto a la situación de delito. El sistema antiguo era tremendamente lento en su proceso y el sistema nuevo lo que busca, sin serlo 100%, mayor inmediatez del proceso, es decir, disminuir los tiempos de desarrollo del proceso judicial. Ahora, otro tema muy relevante tiene que ver de qué manera el accionar del gobierno, el accionar de las autoridades, ya sea senadores, diputados, los mismos jueces, los ministros de Estado, el presidente de la República, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, el consejo municipal, tienen que estar controlados por órganos del Estado para evitar, ¿qué cosa? Delitos que vayan en contra del Estado, es decir, que vayan en contra del bien común. Por lo tanto, existen ciertos organismos de carácter autónomo, independiente, tanto el poder ejecutivo, legislativo o judicial, que tienen como principal función controlar al Estado, es decir, tener un control y fiscalizar de los actos de los otros poderes públicos, es decir, de controlar que el gobierno funcione de acuerdo a la ley, que en este caso los diputados y senadores funcionen de acuerdo a la ley y que todos los órganos del Estado funcionen en torno a la ley. Y los principales órganos de control de la probidad y la transparencia tiene que ver, en primer lugar, con la Contraloría General de la República. Y que ejerce
un control de legalidad de los actos administrativos. ¿Qué quiere decir? Que cada acto que haga una autoridad, si se ajusta o no se ajusta a lo que establece la ley. Por lo tanto, cualquier acto que sea determinado como no ajustado a la ley es un acto ilegal. Por lo tanto, tiene que ser deshecho totalmente y al mismo tiempo también involucra sanciones. Y también al mismo tiempo la Contraloría, algo muy importante, cumple el rol de fiscalizar ¿qué cosa? Los gastos fiscales. ¿Qué quiere decir? Las platas del Estado, que sean bien gastadas. Es decir, todo lo que es gastado con los recursos del pago de los impuestos de todos los ciudadanos tiene que estar fiscalizado en cuanto de qué manera los gobiernos, también las autoridades, gastan ese recurso. ¿Ya? Segundo órgano, el Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional tiene que ver principalmente que todas las leyes o todo acto jurídico del Estado, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, tenga que estar aplicado y creado bajo derecho, es decir, que tiene que estar en concordancia con la Constitución. Por lo tanto, toda ley, todo plebiscito, todo decreto, que también son leyes, entre otros actos administrativos, tienen que estar ajustados a la Constitución. Por lo tanto, si se crea una ley que establece elementos que están contrarios a lo que establece la Constitución, esa ley es anticonstitucional o es inconstitucional, es decir, no cumple el requisito, por lo tanto es inválida. ¿Ya? Bien, otro órgano autónomo de control de las autoridades, muy importante, el tribunal, por los tribunales electorales. ¿Qué quiere decir? El encargado de velar por la transparencia de todo lo que sean los actos de votación, todos los actos donde las personas, la ciudadanía participe. Por lo tanto, son los encargados de tener en este caso los escrutinios. ¿Qué quiere decir? Los resultados de las votaciones, generar el acto electoral, pero al mismo tiempo contabilizar y ser acto de fe que lo que se está, ¿no es cierto?, dando como dato corresponde a la legalidad y a la realidad de lo que efectivamente sucedió. Al mismo tiempo, también califica las elecciones. ¿Qué quiere decir? Establece si los procesos eleccionarios cumplen la normativa legal y al mismo tiempo si son, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que establece, en este caso, la probidad y la transparencia. Por ejemplo, evitando dos grandes males del siglo XIX de nuestro país, como era el fraude electoral y el cohecho. Ahora, estos tribunales existen a nivel regional. ¿Por qué? Porque al ser, ¿no es cierto?, todo el país que participa, este tribunal tiene que estar representado en cada una de las regiones para velar por la probidad y por la transparencia de los actos, en este caso, eleccionarios. Por lo tanto, todas sus resoluciones son apelables. ¿Qué quiere decir? Que no son absolutas. Si un partido político se ve perjudicado por una determinación del tribunal electoral, tiene derecho a poder apelar y pedir una revisión de su caso. ¿Ya? Bien. Y por último, el Banco Central. El Banco Central es el encargado, es un banco de privilegio, y es el encargado de regular la cantidad de dinero existente en la economía chilena, pero al mismo tiempo también el encargado de regular cuántos créditos hay en circulación, estableciendo tasas mínimas y máximas de interés para los préstamos, ¿ya? Por lo tanto, establece normas de carácter monetario, al mismo tiempo que es el organismo que se encarga de, ¿no es cierto?, de imprimir billetes y de generar monedas. Por lo tanto, es el órgano, en este caso, emisor de efectivo en nuestro país. Y, por lo tanto, establece también normas de carácter crediticio. ¿Cuáles son los requisitos legales para poder, ¿no es cierto?, una entidad bancaria o financiera pueda prestar dinero a los ciudadanos y que estos no se vean perjudicados por, ¿no es cierto?, un mal uso de parte de, en este caso, los bancos o de las financieras de sus atribuciones económicas en cuanto a perjudicar a los trabajadores y a las personas en cuanto a sus necesidades de obtener dinero. Y también de carácter financiera y también cambiaria, tiene que ver con el precio del dólar, como esta moneda internacional es, ¿no es cierto?, transada en el mercado chileno y otras monedas extranjeras, entre otras. Bien, chiquillos, con esto vamos a sintetizar nuestra clase. Por lo tanto, ¿qué vamos a señalar? En primer lugar, que los poderes del Estado son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. La principal función del Ejecutivo es gobernar y administrar el Estado. La principal función o las funciones del Poder Legislativo es legislar, hacer leyes, y en el caso de los diputados también, además, fiscalizar.
la principal función del Poder Judicial es administrar justicia. Ahora, ¿a quién le corresponde ser la cabeza de este caso del Poder Ejecutivo? Le corresponde ¿a quién? Al presidente de la República. ¿A quién le corresponde ser la cabeza del Poder Legislativo? Es el Congreso Nacional, compuesto por 2 cámaras, diputados y senadores. ¿A quién le corresponde, ¿no es cierto?, ser la cabeza del Poder Judicial? Los tribunales de justicia, de acuerdo a lo que nosotros vimos. Tribunales de primera instancia, Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Ahora, con respecto al Poder Ejecutivo, también tenemos poderes que se van a denominar como poderes locales, como por ejemplo la comuna, dirigido por el alcalde y el consejo municipal. Dentro también del Ejecutivo tenemos designados por el presidente, por ejemplo, los encargados de la provincia, que son los gobernadores, pero al mismo tiempo también tenemos a los encargados de quién, de la región, que también son designados por los, en este caso, por el presidente, específicamente por quién, por el intendente, los secretarios regionales ministeriales, y en este caso no, son los consejeros regionales, en este caso los CORES, porque son elegidos por votación popular, pero los 2 anteriores sí son elegidos por el presidente. Ahora, los órganos de control en sí, ¿qué es lo que buscan? Buscan principalmente controlar que los actos de gobierno o los actos del Estado y al mismo tiempo los dineros del Estado sean, ¿no es cierto?, realizados conforme a la ley. Y ahí tenemos el Tribunal Constitucional con respecto a la creación de leyes, la Contraloría General de la República, que los actos administrativos y el uso de los recursos del Estado sean utilizados en lo que establece la ley, los tribunales electorales, que tienen que ver que los actos de participación ciudadana sean acorde a lo que establezca la ley, y el Banco Central, que es el encargado de velar por las normas crediticias, en cuanto también la emisión de papel moneda, para poder hacer funcionar la economía. Y finalmente, quedó esta patita, que es el Poder Judicial, que tiene una reforma y que busca crear nuevos mecanismos para que la población pueda acceder a la justicia de manera teórica, de manera mucho más eficaz. Chiquillos, hemos terminado esta etapa número 6 y bueno, espero que puedan sacar provecho y que esta situación de estar constantemente recordando aquellas cosas que ya hemos visto les sirva para poder potenciar su trabajo y prepararnos muy bien para nuestra prueba de transición. Un fuerte abrazo y que estén todos muy bien y nos vemos en clase nuevamente. Chao, chiquillos.